Gracias, señora consejera. Pasamos al cuarto punto del orden del día y es la comparecencia a petición propia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes a los efectos de informar sobre la política cultural de la Junta de Extremadura. Tiene la palabra, por tanto, la consejera por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Buenos días, señorías, y a todas las personas que están hoy aquí. Comparezco para exponerles a continuación las políticas en cultura de este Gobierno y, en definitiva, el camino andado y nuestras propuestas, desgranando acciones emprendidas, la situación encontrada y la orientación estratégica del Gobierno en esta materia. Tengo que hacerles unas advertencias. El crédito de la culpa no se agota, porque este crédito es una hipoteca por lo menos a 20 años, que lo sepan. Y los principios rectores de nuestro plan se sostienen en la reconstrucción del sector, actualizar las bases para la concesión de las ayudas y las subvenciones, establecer y crear nuevas e inéditas mesas profesionales, fomentar la actividad del sector cultural extremeño, promocionar nuestra cultura en todos los planos, local, nacional e internacional, acercar la cultura a todos los sectores, apostar por el sector cultural extremeño y por el talento joven, respaldar las instituciones a nuestros actores y creadores y fuerzas fuera de la región y la transversalidad de todas las políticas en nuestro Gobierno. Y miren, señorías, recuperar la confianza y la escucha ha sido el primer pilar de cambio cultural que estamos liderando. A nuestra llegada al Gobierno, la relación con el sector cultural estaba rota y, en algunos casos, era inexistente. Por eso, nuestra primera acción fue restaurar la confianza, creando mesas de diálogo profesional del cine, de la música, del teatro, del patrimonio, de la energía, de la arqueología. Este modelo participativo ya da sus frutos y seguirá siendo nuestra manera de trabajar. Y, señorías, ¿la cultura necesita talento? Sí, pero también necesita normas claras, modernas y útiles. Y nos encontramos que todo era lo contrario, procedimientos farragosos y sin capacidad de respuesta a las necesidades reales del sector. Uno de los ejemplos más claros, la red de teatro sin actualizar desde 2018, ni una sola actualización en 5 años. Nosotros la hemos actualizado y hemos aportado con el sector una prioridad clara, menos burocracia, más claridad, más oportunidades. Y hoy estas ayudas incluyen nuevas disciplinas como la danza, la magia o el circo. Y no solo eso, hemos introducido requisitos mínimos de valoración objetivo para que las convocatorias sean más transparentes y más equitativas. Y, además, hemos puesto en marcha la actualización de la Ley de Patrimonio Cultural de Extremadura de 1999, ignorada completamente, porque, señorías, modernizar la normativa no es un detalle técnico, es una declaración de principios. Creemos en una cultura profesional, accesible y en igualdad de condiciones para todos. Y decimos que apostamos por la cultura y lo demostramos con hechos, con presupuestos, con convocatorias y con ayudas reales. Porque el talento necesita impulso, la creatividad necesita soporte y durante demasiado tiempo el sector ha tenido que conformarse con ayudas escasas, tardías y poco claras. Este Gobierno lo está cambiando. Y en 2024, por primera vez, la Junta destina 80.000 euros a proyectos audiovisuales, aumenta a 110.000 las ayudas a cortometraje. Y en artes escénicas y música lanzamos una convocatoria histórica, 1,6 millones de euros, porque entendemos que la cultura necesita planificación y no improvisación. Además, con la actualización de la red de teatro, priorizamos las compañías extremeñas, señorías, y abrimos la puerta a nuevas formas artísticas, como le he dicho antes. Y nuestro objetivo es claro, convertir la creación cultural en una opción de futuro viable para quien decide emprender su carrera artística aquí en Extremadura. Para lograrlo, ayudamos a las empresas culturales para que proporcionen más oportunidades y estabilidad a sus empleados. Con ello, fomentamos desde la Consejería el arraigo laboral en nuestra comunidad, que nuestros trabajadores encuentren aquí oportunidades de trabajo. Apostamos por un sector fuerte, con oportunidades y que contribuya a la economía, a la identidad y a la proyección de nuestra comunidad.
Y uno de los casos más paradigmáticos del abandono institucional que hemos heredado, señorías, y que jamás me han preguntado en 2 años por esto, es el Archivo General de Extremadura. Un edificio inaugurado con su personal designado, pero vacío, literalmente sin un solo documento. Un ejemplo más de gestión orientada a la foto y no a la función. Lo revertimos con rapidez. 87.000 cajas procedentes del Archivo Central de la Junta, que estaba al 98%, e invertimos 625.000 euros en equipamiento, digitalización y eficiencia energética. Lo que antes era una fachada, hoy es un archivo en pleno funcionamiento. Y también hemos implementado el Plan Estratégico de subvenciones para ello, para la restauración, digitalización y difusión del patrimonio documental y bibliográfico de nuestros archivos. Nuestro compromiso está siendo igual también con las bibliotecas. Hemos ampliado 12 nuevos centros, alcanzando 88. Hemos duplicado la inversión, señorías, respecto al Gobierno anterior de compra de libros. Me permito, señor Bello, pedirle y rogarle que rectifique. Por 3 veces ha dicho que no hemos gastado un céntimo en libros. Hemos gastado 136.189 euros para la adquisición de 6.000 títulos. Y en 2025 destinaremos 220.000 euros, el contrato más ambicioso en décadas, incluyendo un lote específico para clubes de lectura y para el fomento de la lectura. Y también reactivamos el Consejo Asesor de Fomento a la Lectura, que no se reunía desde el 2021, y lanzamos el Plan Estratégico para abandonar esos últimos puestos del índice de lectura que nos preocupan. Contamos con autoras como Cristina Morató o Inma Chacón y llevamos la lectura a colectivos como los centros de menores y penitenciarios, porque este Gobierno, para él, la cultura es un derecho y no un privilegio. Y, señorías, la cultura no solo necesita creadores y gestores apasionados, necesita que estos puedan vivir de su trabajo dignamente y con estabilidad. Lo que encontramos es un modelo fracasado de gestores culturales, contratados solo durante unos meses por 400 o 700 euros al mes, sin horizonte de continuidad. Esa era la apuesta del Gobierno. Nosotros decidimos romper con ese modelo. En lugar de poner parches, apostamos por estructuras duraderas. Creamos la Oficina de Gestión Cultural. Su misión es clara, señorías, dotar al sector cultural y a los extremeños y ayuntamientos de herramientas y planificación estratégica para que puedan ejercer con profesionalidad, estabilidad y arraigo. Los ayuntamientos podrán acceder a la cultura que necesitan. Y queremos descentralizar la cultura, profesionalizarla, hacerla más eficiente, y queremos que quien la gestione encuentre aquí una forma de vida, no un empleo temporal mal pagado, como hasta ahora. Nuestra política cultural no solo crea programación, crea futuro. Y, señorías, hay quien piensa que la cultura solo se hace en las ciudades. Nosotros no. Este Gobierno cree en la cultura que nace y debe vivir en los pueblos, en cada rincón de nuestra tierra, en cada municipio, por pequeño que éste sea. Y por eso, de nuestras prioridades ha sido descentralizar la política cultural y garantizar que los extremeños, vivan donde vivan, tengan acceso a la programación rica, diversa y calidad. ¿Qué ejemplos quiere que le ponga? Muchos. Mire, el 44% de las actuaciones de la red de teatro se han desarrollado en localidades de menos de 5.000 habitantes. Con el programa Escenarios Móviles llevamos 126 actividades a 57 pueblos el año pasado, con una inversión de 407.000 euros. Con el ciclo Cantar la Navidad llevamos 18 zambombas a municipios extremeños. Y con el Festival Itinera Extremadura impulsamos conciertos y actividades culturales en entornos rurales. Porque para nosotros la cultura no es un privilegio urbano, es una herramienta de cohesión territorial, un motor económico y una oportunidad para fijar población en el mundo rural. Invertir en cultura en nuestros pueblos es también invertir, señorías, en igualdad, en identidad y en futuro. Y miren, la proyección internacional. Extremadura no solo es una tierra de patrimonio y talento, es una tierra con voz propia, con cultura que merece ser escuchada dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso, este Gobierno ha impulsado, como nunca antes se había hecho, la proyección nacional e internacional de nuestra cultura. Hemos promovido el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en Lisboa, Bruselas o Nueva York, pero también hemos llevado la orquesta, por primera vez fuera de Extremadura, a la Cámara de Toulouse. Y no nos hemos quedado ahí. Hemos llevado nuestras compañías y creadores a ferias de primer nivel, Ciudad Rodrigo, Galicia, Valladolid, y redoblamos nuestras apuestas por otro internacional, el WOMAD.
que tanto impacto tiene en Extremadura. Y además, el año pasado apostamos por volver al espíritu original, pese a las críticas, eliminamos el botellón. Resultado, un éxito. Mayor público, mayor orden público, 23% menos de basura. Seguiremos trabajando así. Y tan importante, señorías, es el viaje de ida como que lleguen oportunidades a nuestra Extremadura. Y para este año no podemos olvidar, señorías, la Bienal de Marios Vargas Llosa, que por primera vez en la historia sale de Hispanoamérica y llega a Cáceres, un foro literario de altísimo nivel internacional, que convierte a nuestra región en el epicentro del pensamiento iberoamericano. Quien desprecie su valor por ideología comete un grave error. Apostar por esta Bienal es apostar por el prestigio cultural de Extremadura y por la candidatura de Cáceres como capital europea a 2031. Y además lanzamos la estrategia extremestiza que cuenta nuestra cultura con la de la hispanidad, el mestizaje como fuente de riqueza cultural. Gastronomía, lengua, literatura, música, arte. Extremadura es un nodo entre los dos mundos. El mestizaje es un valor universal que representa diversidad, encuentro y diálogo. Y este mestizaje será el fundamento de un impulso cultural plural y universal. Por ejemplo, las jornadas de patrimonio compartido en las que han participado hace unos días expertos de Ecuador, de México y de España, debatiendo sobre arquitectura común en lugares tan emblemáticos como Trujillo, Medellín o Guadalupe. Hoy Extremadura, señorías, no se esconde. Hoy Extremadura se presenta con orgullo ante el mundo. Y cuando se habla de política cultural, muchas veces se olvida de lo básico, los espacios, los edificios, las infraestructuras que hacen posible la experiencia cultural. Y en este terreno lo que hemos heredado ha sido mucho desidio, mucho abandono y muchas promesas incumplidas. Y este tema, señorías, merece un monográfico de la situación patrimonial de los edificios, de los soletos, de los estatutos de los consorcios, de la deuda con los trabajadores, de las denuncias que hemos tenido y de las reglas para que funcione, que el dinero de los extremeños tiene que ser bien utilizado. Nosotros no hacemos cultura de foto, hacemos cultura para que funcione. Por eso hemos invertido 370.000 euros en el Museo Arqueológico de Badajoz, en la Sala Protohistoria. Y reactivamos la editora regional, que el año pasado pudimos sacar 29 libros de los 64 que tenían atrasados y este año sacaremos otros 30 y celebraremos, como hemos estado celebrando, ese 40 aniversario que llevamos a 11 municipios, 7 de ellos pequeños. Y también impulsaremos el MEIAC, que ya cumple sus 30 años. Frente al abandono, nosotros apostamos por infraestructuras vivas, útiles al servicio de la ciudadanía. Y mire, uno de nuestros compromisos firmes ha sido llevar la cultura donde no llega, hacerla de forma inclusiva, formativa y territorialmente equilibrada. La Filmoteca de Extremadura es hoy un ejemplo brillante de ello. En 2004 sus actividades crecieron, escúchenme, un 167%, 24.500 espectadores. Cuando se trabaja, salen las cosas. Y este crecimiento se ha dado en todos los formatos, proyecciones semanales, mensuales, itinerantes y especiales. Hemos logrado la participación de 5.860 alumnos, alfabetización audiovisual desde edades tempranas. Pero no nos quedamos ahí. Miren esto qué bonito y qué bien hecho. Hemos abierto proyecciones matinales a asociaciones de personas con discapacidad. De enero a abril ya han participado más de 400 espectadores con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo u otras realidades. Y seguimos creciendo y ampliando en Navalmoral de la Mata, sedes mensuales y no se preocupen que abriremos otras 4 más. Cultura accesible, educativa e inclusiva, que llegue a todos los territorios y a todos los colectivos. Y por último quiero hablarles de un tesoro, los jóvenes. Quiero resaltar la apuesta de brindar oportunidades laborales a los más jóvenes y fomentar su arraigo en nuestra región, que no tengan que salir a otras comunidades. En contra de lo indicado por algunos, no solo no hemos cerrado la Sala Trajano, sino que la hemos convertido en el foro cultural joven para artistas emergentes de la región. Señorías, en definitiva, nuestra política cultural se basa en el trabajo, en el esfuerzo por mejorar las condiciones de los que viven para ella y los que viven de ella. Trabajamos para crear un ecosistema vivo, un espacio donde la cultura no sea una línea de gasto, sino que sea una apuesta de futuro, un viaje de ida y vuelta, la cultura sin fronteras. Y mire, señorías, a mí me encantaría contar con su apoyo para esto.
Cada día, cada vez que me he subido aquí, les he ofrecido mi mano. Espero que esta vez, por lo menos, me hagan un poco de caso. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Señora Bazaga, le agradezco la comparecencia que nos ha dado hoy aquí. La he estado escuchando con mucha atención. Tengo algunas cosas que sí que le puedo felicitar, con el tema de la filmoteca, por ejemplo. Con otros temas no, pero bueno, podemos debatir. Sabe que para nosotras, para nuestro grupo parlamentario Unidas por Extremadura, la cultura es un derecho, no una mercancía. Y esto siempre lo vamos a defender porque muchas veces vemos que se vende la cultura por su valor económico, por así decirlo, si es viable económicamente o si no lo es. Y la cultura no es eso, no se trata de eso. La cultura no es un lujo, es una prioridad, es como el alimento del alma, por lo menos siempre me gusta decirlo de esa manera. Además, es un derecho fundamental que dignifica a las personas y construye sociedades más críticas, más libres y cohesionadas. Por eso la cultura es tan importante. Pero muchas veces lo que vemos, y no digo siempre, pero por lo menos en este último año, en este último presupuesto de decreto fiscal que se ha aprobado, el resumen en materia de cultura que puede tener la Junta de Extremadura es, y usted lo ha dicho, que quieren llegar allá donde no llega toda la cultura, fomentando la cultura en nuestros pueblos. Entonces, me gustaría que me explicase o que me contestase que por qué se recorta dinero de los gestores culturales, como en el Valle del Jerte, tan importante el trabajo que hace esa gestora cultural en el Valle del Jerte, pero que no ha visto que su contrato pueda proseguir, para un festival de 3 días donde se van a gastar más de 650.000 euros. La Junta de Extremadura. Diciendo que esto es un impulso para que la ciudad de Cáceres sea ciudad de la cultura en 2031. A mí también me gustaría saber, señora Bazaga, si en esas charlas o en esas conferencias que se van a dar en este premio de Vargas Llosa, si se van a hacer charlas sobre, yo qué sé, los beneficios culturales, que por ejemplo puede tener una mina a 2 kilómetros de la ciudad de Cáceres, destrozando nuestro patrimonio cultural y destrozando un patrimonio de la humanidad como es Cáceres. Me pregunto. Además, un premio literato fundado por una fundación que da charlas con Cayetana Álvarez, Feijóo, Ayuso, Albert Rivera, Daniel Lacalle. Tremendos literatos, señora Bazaga, tremendos literatos. Creo que es por lo menos de justicia admitir que esto es un chiringuitazo que ustedes se han traído para simplemente hacerse una foto con un señor que a lo mejor ni siquiera está en ese festival. Creo que esto es un error grave de la Junta de Extremadura. Es un error porque la política cultural no debería ser venderla. La política cultural debería ser fomentándola y protegiéndola, no dejando a nuestros gestores culturales sin saber si van a seguir en sus trabajos, si van a seguir en esos pueblos rurales de los que ustedes dicen que llegan y que llevan la cultura a nuestras zonas más rurales. Pero los que de verdad llevan esa cultura ven en peligro su trabajo. Y esto creo que es un error, señora Bazaga. Ojalá de verdad que el camino que estén ustedes haciendo fuera que el colectivo laboral, cultural que tenemos aquí en Extremadura, impulsando también a la gente joven a que no se marche y que se puedan quedar aquí, sea realmente de verdad y no una foto que ustedes se hacen muchas veces para decir que están haciendo las cosas bien, pero luego vemos que no es la realidad.
Y es cierto que aquí en Extremadura tenemos un arraigo cultural impresionante y somos muy defensores de nuestra cultura. Es cierto que es un sector muy difícil porque hay mucho, y yo ahí le doy la razón, hay mucho, y hay muchos planes y muchos proyectos que serían beneficiarios para nuestra tierra. Pero aquí vemos que se prioriza, como siempre, el negocio sobre el bien común. Si se desmantelan programas culturales que dejan migajas luego a la gente y que no llegan esos programas culturales a donde tienen que llegar, ¿dónde está ese compromiso con los artistas locales, con las fiestas populares, con el teatro rural, con el cine extremeño? Porque aquí la realidad es que nuestros jóvenes que se dedican a las artes escénicas se tienen que ir a Barcelona o a Madrid para seguir sus estudios o para simplemente trabajar. Y esto es una realidad que está pasando aquí en Extremadura. Por lo tanto, no veo yo ese beneficio que ustedes están hablando y esa defensa de nuestra cultura extremeña, porque no está, porque prima el negocio frente a lo que es realmente la cultura. Sin cultura, en verdad, no hay futuro. No hay futuro. Si lo que queremos es que esta tierra, que está llena de riqueza histórica, de tradiciones vivas, con un potencial creativo enorme, que se impulse, necesitamos propuestas culturales que transformen a la sociedad extremeña y no que se vendan al mejor postor. Y esto es verdad que es muy difícil, pero, por ejemplo, a mí me pregunto, y una de las, porque siempre le doy propuestas y le doy, ustedes a lo mejor las cogen o a lo mejor no, pero, por ejemplo, usted ha hablado de la riqueza arqueológica que tenemos aquí en Extremadura y de cómo estamos viendo todos estos yacimientos. Y yo me pregunto, que usted no es de su competencia, es de la competencia de educación, pero, por ejemplo, ¿por qué no hay aquí un máster en arqueología? ¿Por qué no se hacen, o por qué no promueve la Junta hacer, por ejemplo, arqueología para todos? Que vayan la gente y que vayan los chavales y la gente joven a los yacimientos arqueológicos para hacer ellos de verdad esas extracciones, que estén promovidas por la Universidad de Extremadura, que luego así se retroalimenta en materia cultural y en materia también de turismo sostenible y local. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen festivales itinerantes que recorran nuestros pueblos pequeños con teatros callejeros, con música tradicional, que tenemos un montón aquí en Extremadura, y recitales poéticos? ¿Por qué no se hacen residencias artísticas rurales con nuestros mayores y nuestras personas mayores, haciendo así también ese tejido con nuestras zonas que están más despobladas o que simplemente se quedan las personas más mayores porque no van a emigrar? O una cultura digital y accesible. Es cierto que la filmoteca y que el archivo se está haciendo, eso es verdad, pero que tiene que seguir siendo necesario. Y es verdad que en las bibliotecas de nuestros pueblos están muy abandonadas, señora Bazaga. Y esto no hace falta, es que cualquier biblioteca a la que se vaya, en Navalmoral no, por ejemplo, pero a lo mejor en las bibliotecas de los pueblos más pequeños hace falta ese material y esa renovación de libros. 6.000 libros, muy bien, pero es que hay que aumentar eso. Hay que aumentarlo, claro. Luego usted, cuando yo le hago estas propuestas, me dice, es que no hay dinero, pero es que luego sí que hay dinero para el premio Vargas Llosa de 650.000 euros. ¿No sería mejor invertirlo realmente en nuestros pueblos, en nuestras bibliotecas, en nuestros programas culturales, que no invertirlo en 3 días, que va a ser hacerse una foto con un señor y ya está? Sinceramente, señora Bazaga, creo que no se apuesta realmente por la cultura en nuestra tierra, porque requiere una inversión pública y requiere que esos recursos vayan a las raíces que tenemos en nuestros pueblos y que tenemos en nuestra tierra, no que vayan a señores que van a venir aquí y se van a olvidar de dónde poner Cáceres en un mapa. Creo que hace falta tener estas ideas que se pueden llegar a hacer, que no requieren tantísimos recursos y tantísimo dinero, simplemente se necesita voluntad política para poder hacerlas. Y Extremadura, no necesitamos más macroproyectos de estos, que son insostenibles además. Necesitamos cultura que estén hechas y que sea por y para la gente aquí en Extremadura.
creo que merecemos también políticas valientes, que entiendan la cultura como un motor de desarrollo humano, no como un capricho prescindible o como un festival de 3 días que no va a traer absolutamente nada a Cáceres y no se va a quedar en Cáceres ni se va a quedar en Extremadura. Creo que la política, y este es el resumen que hace en materia de cultura, que hace la Junta, es precisamente vender o aparentar que hacen medidas culturales, pero luego en la realidad lo que hacen es venderlo para traer a Vargas Llosa, traer a gente que lo único que dice es que, por ejemplo, la universidad está llena de rojos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, señora consejera, le agradezco su comparecencia. ¿No? Sabe usted que en materia de cultura estamos en sintonía, solemos estar, ¿no? Salvando algunas distancias que luego se solucionan, afortunadamente. Y, bueno, pues la he escuchado, no, las comparecencias no las preparo, sino que vengo aquí a escuchar y a plantearle pues, algunas dudas que nos abordan, ¿no? O que podemos llegar a un buen entendimiento, espero, ¿no? Habla usted, bueno, que nos consta de la confianza y escucha al sector cultural. Es cierto, ¿no? Es decir, es cierto que antes del cambio de gobierno que tantos años ha conducido a Extremadura, digamos, a esa imposición cultural hacia un lado, ¿no? Pues que al sector que no se sentía apoyado por el Gobierno, pues que ahora mismo les reciba, ¿no? Nos reciba a nosotros también con los brazos abiertos. Es que no hay más que escuchar y dar el lugar que corresponde a cada uno, porque la cultura, no olvidemos, es absolutamente de todos, no tiene dueños, mucho menos ideologías. No se puede jugar con la cultura como una herramienta, no así como tampoco con la educación, para tirárnosla de un partido a otro. Hablaba usted también del talento, por supuesto, y de la facilidad burocrática. Me gustaría incidir en esa facilidad, ¿no? En esa reducción o simplificación burocrática que todo envuelve, ¿no? No solamente el ámbito de la cultura, sino que tenemos que ir más allá, a sus compañeros del Consejo de Gobierno, ¿no? E incidir en esa simplificación administrativa, en esa transparencia que yo creo que es necesaria, pero para que el ciudadano de a pie, ¿no? Ya independientemente que sea en el ámbito de la cultura, la educación, la administración, pues que se desenvuelva en su día a día. No puede ser que nos pasemos mañanas enteras, ¿no? Solucionando dos míseros papeles, ¿no? Que podíamos, que no llevan a ningún sitio. Por lo tanto, le animo no por usted, sino que lo haga extensible, ¿no? A sus compañeros, para que a ver si al finalizar la legislatura podemos haber hecho algo en ese aspecto. Alabo también la actualización de la Ley del Patrimonio. Esas leyes hay que actualizarlas constantemente, ¿no? Porque es una cuestión fundamental para nuestra historia, para el turismo, para absolutamente todo lo que tiene que ver. Y es una ley desfasada que llevaba tiempo necesitando una actualización. También el tema de las ayudas, ¿no? Que ha hecho usted hincapié, siempre y cuando sean extensibles, ¿no? Es decir, hay que ayudar independientemente del color político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le echan en cara, ¿no? Bueno, hace un momento lo ha visto, ¿no? Y se lo seguirán echando, y es que hace unos años esas ayudas solo tenían una única dirección. Por lo tanto, eso ha ayudado a esa hegemonía o a esa imposición cultural solamente hacia un lado. Por lo tanto, esas ayudas tienen que ser abiertas, flexibles y, sobre todo, libres e independientes a la condición política o ideológica de los artistas en cuestión. Relacionado con esto, el Archivo General de Extremadura, una idea que la alabo, ¿no? Porque es necesario, ahora que está tan en boga, ¿no? El tema de la historia, la reescritura de nuestra historia, ¿no? La ley que vamos a derogar por una de concordia en la que quepa absolutamente todo, pues yo le animo a ver si en los próximos años ese archivo está en funcionamiento, y aquellos que no concuerden con nuestra posición de concordia, de verdad y de rigor, pues que se acerquen a ese archivo
en el que estoy convencido habrá documentos suficientes para que salgan de ese error en el que tantos años han estado sometidos o sumisos, ¿no? Por lo tanto, le animo a que le dé una marcha adelante a ese archivo y que se ponga, que sea una realidad cuanto antes. Estoy con usted en el fomento de la lectura, por supuesto. Es algo que la lectura en nuestros jóvenes somos de los países en los que menos se lee, por desgracia hay que fomentarlo. Es decir, todo lo que vaya ahí es poco. Es decir, todo lo que se destine, usted sabe nuestra posición, ¿no?, en cuanto a educación y cultura, sanidad también, ¿no?, pero tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no?, en el fomento de la lectura, en que los jóvenes se aficionen, que haya libros en todos y cada uno de los puntos y lugares de Extremadura y que la renta, ¿no?, o la capacidad económica no sea un impedimento para que todo aquel que quiera leer lo haga, ¿no? Sí le pido también que las lecturas que haya en todo tipo de bibliotecas, todavía hay algunas, nos encontramos algunos reparos en algunas de ellas, que sean lecturas de todo tipo y condición y cada uno pueda acceder a ellas de manera libre, que al fin de cuentas es lo único que como usted sabe, le pido siempre, ¿no? El tema de la profesionalización, por supuesto, va en la misma línea, no es decir que sea libre y que cada uno está ahí por sus propios méritos, independientemente de lo que haga de puertas, como hacemos todos, ¿no?, de nuestro trabajo hacia afuera, de puertas hacia afuera. Y bueno, la proyección internacional, que esto le van a echar en cara o va a tener ahí un enfrentamiento mayor, ¿no? Y es que es un aspecto que no sé por qué critican el concepto de hispanidad, ¿no?, que es el mayor invento, el mayor logro que hemos construido y que hemos conseguido como nación, ¿no?, entre los siglos XV y XVII, y que ahí está, ¿no? Es decir, ahí está la unión de dos pueblos como es el español y el iberoamericano, que hasta hace pocos años sí es cierto que teníamos unos lazos de unión bastante más fuertes que ahora, ¿no? Ahora preferimos mirar a Marruecos, ¿no?, o a sociedades o civilizaciones con las que no compartimos prácticamente nada, ¿no? Y nos olvidamos con nuestros compatriotas, que una vez formamos parte de ese mismo imperio, ¿no?, de ese mismo concepto de hispanidad, y que yo creo que la Bienal que se va a celebrar en Cáceres va a ser una muy buena oportunidad para mostrar Cáceres al mundo, ¿no? Es decir, no solamente a España, sino al mundo iberoamericano, ¿no? Por lo tanto, con nosotros no va a tener problema en apoyar ese tipo de actuaciones. Es decir, si quiere seguir y quiere continuar trayendo premios Nobel, por supuesto, vamos a apoyar ese tipo de protagonistas, ¿no?, y de interventores en conferencias por delante. Bueno, preferimos que vengan ellos que no venga un Errejón o un Monedero a darnos lecciones de Dios sabe qué, ¿no? Por lo tanto, sobre todo eso, y que va a poner a Cáceres en el foco mundial durante esos días. Por lo tanto, pero no tengo más que decir. Sabe usted que cuenta con nuestro apoyo siempre y cuando que la cultura que defendamos sea una cultura con mayúsculas, libre, una cultura independiente y sobre todo una cultura para todos. Sabe que estamos en sintonía y bueno, que vamos a seguir en ese aspecto hasta... Esperemos que hasta final de la legislatura, pero bueno, no se puede decir nada. Gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el diputado, el señor Bello Rodrigo, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Ahora que se acerca el Día del Libro, lo último que me esperaba encontrar aquí era una distopía con el relato que nos ha hecho, señora consejera. Le agradezco la comparecencia. Creo que es siempre positivo que hablemos de cultura. Y en mi caso, con ánimo de discrepar, porque, como demostraré, creo que hay algunas cuestiones que hay que aclarar. Sí es verdad que le tengo que dar la razón, aparte de mi bancada, cuando decían que al final el que compareces eres tú. Teníais razón cuando lo decíais el otro día. Al final parece que el que comparece es la oposición. Pero bueno, eso es que hacemos las cosas bien. O sea que podemos estar tranquilos. Mire, señora consejera, la he seguido con mucha atención. He ido tomando nota de las cuestiones que usted ha ido indicándonos en esta comparecencia, que me recordaba mucho a la inicial que hizo en la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, porque prácticamente
nos ha dicho todo en futuro. Vamos a hacer, vamos a poner en marcha, vamos a publicar y cuando uno lleva ya casi 2 años tiene que empezar a hablar en pasado de cosas que he hecho, cosas que he puesto en marcha, cosas que vamos a ver y bueno, eso no lo hemos visto. No lo hemos visto. También es verdad que va aprendiendo usted estas estrategias de los parlamentos y no nos dio muchas pistas. Voy a hablar de política cultural. Entonces, bueno, pues de cara a traer cuestiones, pues, pero bueno, como son temas que controlamos muy bien, no vamos a tener ningún problema. Es verdad que he echado de menos que en esta intervención, donde ha tocado diversos temas, muchos muy interesantes y de los que vamos a poder hablar, ha perdido un tiempo precioso para aclararle al señor Bravo qué es un gestor cultural y qué se hace en las casas de cultura de nuestros municipios, porque entiendo que compartirá con nuestro grupo parlamentario el desacierto de las declaraciones que se vertieron en esta Cámara hace ahora 2 semanas. Por nuestra parte, siempre estamos encantados, como le decía, de debatir de cultura y de hacerlo con usted. De hecho, le reitero una cuestión que usted ha olvidado. Siempre que me he subido a este atril, le he manifestado el interés de mi grupo para llevar a cabo todo lo que sea necesario en beneficio de la cultura. De hecho, nos ocupa y nos preocupa. Por eso traemos iniciativas, algunas que, por cierto, se han aprobado de obligado cumplimiento, como la Red de Museos de Extremadura, y de la que a día de hoy no tenemos noticia que se haya llevado a cabo alguna acción, o por lo menos no nos lo ha comentado en su exposición. Le hago un spoiler. Sí vamos a discrepar, pero por una cuestión muy básica, porque creo que representamos 2 modelos muy diferentes. Nosotros defendemos la cultura como un derecho para todos y todas, defendemos a los profesionales, creemos en el talento y pensamos que se debe proteger a los creadores, sobre todo para que esa cultura llegue a todos los pueblos de Extremadura, desde Badajoz a Salorín, donde el arraigo a nuestra identidad se cimente en nuestro patrimonio material e inmaterial y se desarrolle todo tipo de manifestaciones culturales. Ustedes van para 2 años de gobierno y también se ve su modelo, se empieza a vislumbrar. Ustedes apuestan por la cultura como un producto. Nosotros pensamos que es mucho más que un producto, la privatización de algunas cuestiones y una orientación a unos pocos. Lo que nosotros entendemos que es una élite que comparte con ustedes eventos y con un objetivo muchas veces excesivamente publicitario. Esa cultura elitista lleva a cabo acciones que se están centrando especialmente en núcleos urbanos y que no fomentan la creatividad, ni el retorno del talento, ni la libertad de expresión. Es paradójico que usted hoy nos hable de política cultural cuando precisamente nosotros lo que percibimos es una carencia de política cultural, pero no porque sea culpa suya, señora Bazaga, sino porque usted forma parte de un gobierno que no tiene proyecto de región. Y eso es lo que estamos comprobando después de 2 años. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué les digo esto? Porque usted nos ha citado una serie de cuestiones que nosotros entendemos en su labor que no se han llevado a cabo. No programa, no planifica, no fija objetivos, no establecen grupos de trabajo o no les dan la motivación suficiente, no llevan a cabo acciones, es decir, que improvisan. ¿Cómo? A golpe de las cuestiones que trae este grupo. Usted hoy ha hecho un doble tirabuzón y medio para justificar el premio Mario Vargas Llosa. Y viene aquí con una retahíla de cuestiones, muchas de ellas imprecisas, por cierto, que claro, que yo entiendo que es complicado. Es complicado tener una consejería donde de verdad el presupuesto no crece, porque de verdad no crece, y se lo puedo explicar un día si quiere, con más detalle, y, claro, justificar que me gasto 650.000 euros en un premio. Así que es muy difícil de explicar. Pero se lo explico. Eso sí, hay una cuestión que usted no ha citado dentro de la política cultural que a mí me sobrecojo, que es lo que se está pasando con la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Extremadura. Es una ley que han manoseado, que la han convertido en una moneda de cambio para aplicar, al final, una vendetta personal de 5 señores contra los defensores de la dignidad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, y que a usted encima la convierte en cooperadora necesaria. Es un blanqueamiento del fascismo del que usted va a ser parte.
y una equiparación de víctimas y verdugos con una manipulación del terrorismo obscena. ¿Qué cuestiones? ¿Qué cuestiones? Qué pena, porque ustedes llegaron a traer aquí hasta una enmienda a la totalidad, que sin embargo luego suscribieron letra a letra con Vox. Pero bueno, ¿por qué nosotros le decimos que es una política de élites orientadas a las élites? Es sencillo, porque precisamente ese ejemplo que usted ha puesto, el premio Mario Vargas Llosa, es un premio de la élite para la élite, un chiringuito ideológico del Partido Popular, innecesario y superfluo. 4 días de supuestas actividades y un premio para el ganador, opaco, solo sabemos que va a ser un premio de 100.000 euros, bueno, 100.000 dólares, un poquito menos de 100.000 euros, y que no obedece a ningún tipo de planificación. Según las palabras de los propios organizadores del premio, buscaban un sitio donde llevar nuestro premio. O sea, vinieron a comprarles. Y lo compraron, bien caro. Por cierto, si quiere puede venir un día y comparecer para este tema, que creo que a todos los grupos nos va a apetecer hablar de ello, que no tenemos ningún problema. Algo similar sucede con la estrategia extremestiza, que comparte, desde nuestro punto de vista, opacidad, falta de concreción y algo de inacción. En el presupuesto fantasma, ese que nunca llegamos a ver y que nos tocó muchísimo trabajar, y en todos los discursos, en el presupuesto fantasma no aparecía ninguna referencia a extremestiza y en todos los discursos de la señora Guardiola se hace alusión a la estrategia extremestiza. Y es humo. ¿Qué hemos visto que se haya llevado a cabo de este proyecto? Un evento de vinos, 2 coloquios plagados de políticos de su bancada y un viaje de 8 personas en un fantrí de turismo. $500.000 euros que bien podrían usarse para desarrollar acciones de cultura. Usted nos habla que le interesa mucho la cultura en las zonas rurales. No les he visto a ninguno de ustedes en el Hato, que es una extraordinaria experiencia, es una extraordinaria... Estoy dirigiéndome al Gobierno, señorías de la bancada popular, estén tranquilos, que ahora podrán hablar ustedes. Es un extraordinario ejemplo de política a pie de calle, donde la cultura es esencia y oportunidad. Tengo que hacerle algunas aclaraciones a cuestiones que usted ha citado directamente y, dado que me interpelaba, pues se las voy a contestar. No me dará tiempo a todas ellas, pero bueno. Hombre, usted ha hablado del decreto de ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales. Se quedó en trámite de publicación en el año 2023. Trámite de publicación, hecho, negociado, puesto en marcha prácticamente. Y usted lo cita aquí como el descubrimiento de la rueda. Por cierto, también quedó consensuado, elaborado y debe estar en un cajón de su consejería el de escenarios móviles, que estamos a la espera de que salga hacia adelante. Habla usted de la magia y la danza como una novedad que ustedes han aportado. ¿Sabe usted que esto forma parte de la red de teatro desde el inicio, hace décadas, señora consejera? Y que tanto es así que lo integramos en la Ley de Artes Escénicas de Extremadura. O sea que no es tan novedoso, no se apunten cuestiones que ha llevado a cabo esta tierra y con diferentes gobiernos y diferentes personas. La convocatoria de la red de teatros histórica, 1.600.000 euros, es la misma desde el año 2023. En 2015 había 29 teatros y 1 millón de euros. En 2023, 51 espacios escénicos y ese mismo 1.600.000 euros. Lo mismo sucede con lo que han anunciado esta semana de la incorporación de 12 nuevos centros. En 2015 había 3 bibliotecas en red. En 2023 eran 76. Solo faltaba que no desarrollen su trabajo, que no hagan lo que les toca, como nos dicen con el archivo. Pues claro, nosotros se quedó inaugurado prácticamente y abierto en cuanto se acabó la legislatura y a ustedes les tocará trabajar y ponerlo en marcha. Voy terminando. Lo que usted comentaba de los libros, efectivamente, ustedes sacaron un contrato a finales de año, a finalísimo de año. Eso quiere decir que en el año 2024 nadie pudo disfrutar de ninguna novedad en ninguna biblioteca de Extremadura. Así no se fomenta la lectura. No puedo alargarme mucho más, pero les invito a que volvamos a reflexionar estas cuestiones y que sigamos trabajando y avanzando por Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán Pagador por un tiempo de 10 minutos.
Bueno, muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, agradecerle, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular, esta comparecencia a petición propia para informar sobre la política cultural de la Junta de Extremadura. Señorías, la intervención de la consejera demuestra con hechos firmes el compromiso que mantiene el Gobierno de la presidenta María Guardiola con la cultura. Una cultura libre y plural, referente y en excelencia y en modernidad. Con este Gobierno, la cultura está en el centro de la acción política y, gracias a ello, la cultura está hoy más viva y más accesible en todas sus manifestaciones y en todo su territorio. Hace muchos años que la cultura en Extremadura venía necesitando un impulso mayor, un cambio de modelo. La cultura representa nuestra identidad y, como tal, tiene que evolucionar y adaptarse para incorporar nuevos espacios de participación y llegar a todos los rincones de Extremadura. Señorías, estamos en un momento histórico en Extremadura, en un momento de oportunidades, y entendemos que la política cultural debe garantizar un modelo de cultural ambicioso. La cultura debe ir más allá de la ideología y del enfrentamiento político. Y no tengan duda, señorías, de que este Gobierno reconoce y apoya la cultura más allá de la ideología y la defenderá siempre de aquellos que quieren instrumentalizarla y politizarla. Señorías del Partido Socialista y de Unidas por Extremadura, con sus intervenciones y manipulaciones siempre utilizan la cultura para dividir y para el enfrentamiento. Dibujan un paisaje tan catastrofista que nada tiene que ver con la realidad. Sean coherentes de una vez y abandonen la mentira. Sabemos que para el Partido Socialista debe ser difícil cuando la realidad es que el Gobierno, su Gobierno, ha sido el Gobierno de la desidia y el Gobierno del abandono de la cultura. Debe ser difícil defender un modelo político-cultural del Partido Socialista cuando practicaban la política de la ocurrencia, de las subvenciones directas paralizadas por las advertencias y reparos de las intervenciones en las consejerías, la política del abandono de los museos, de los campamentos públicos, del abandono del patrimonio, de nuestras vías verdes, de los teatros con goteras, de los proveedores sin pagar, de los servicios imprescindibles para el mantenimiento de los edificios sin licitar, de los albergues cerrados. Debe ser difícil cuando eran incapaces de generar alianzas para crear más oportunidades para nuestros artistas y eran incapaces de escuchar y atender a las demandas de los diferentes sectores culturales. Sí, señoría del Partido Socialista, ustedes no escuchaban al sector y continúan con el mismo modelo que pedía a gritos un cambio. Tiene que ser difícil aceptar que perdieron la confianza de la mayoría de los extremeños y por eso, y en todas y cada una de sus intervenciones, hacen ruido y fabrican polémicas con el único fin de tapar su gestión de años y años de Gobierno socialista. No aportan nada nuevo a la cultura y se atreven a despreciar el trabajo de este Gobierno. Se atreven a presumir de su modelo cultural y, lo que es aún más preocupante, defienden el modelo cultural de las diputaciones provinciales. ¿De qué modelo presume, señor Bello? ¿Del que crea puestos de trabajo para la gestión cultural de manera irregular y encima cobrando sin trabajar? Esto es un suma y sigue que, señorías del Partido Socialista, el martes pasado ya vimos un nuevo capítulo y sin duda continuará. ¿Cuánto dinero le han quitado el Partido Socialista a la cultura de los pueblos y a las zonas rurales con la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz? ¿Considera el señor Bello que esto es hacer las cosas bien? ¿Seguro que pueden estar tranquilos? Señor Bello, no puede dar lecciones quienes no tienen principios y debería darles vergüenza defender una gestión como esta. Y a ninguno de ustedes, ni siquiera a su secretario general, le hemos escuchado explicar este atraco a la cultura. Señorías del Partido Socialista, les sobra dar lecciones y les falta dar ejemplos de honestidad. Son ustedes quienes han creado una red clientelar en la cultura. Son ustedes quienes manosean la cultura, la censuran y la ponen en peligro
Ese es su verdadero modelo cultural. Por eso, su única alternativa es descalificar y atacar a este Gobierno con polémicas innecesarias, creadas para manipular, pero ya nadie les cree. Frente a sus manipulaciones e insultos, los hechos de la política cultural del Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola. Más inversión en promoción y cooperación cultural, más inversión en museos, en teatros, en música, en cine, más inversión en el patrimonio, en el turismo. La Sala Trajano, señoría, con el Partido Socialista se encontraba en un estado bastante deplorable, con goteras, y con el Gobierno de la presidenta María Guardiola, que invirtió en ella, está abierta, con programación y a disposición de los jóvenes para apostar por el talento joven extremeño. Los gestores culturales, señorías, los gestores culturales demandaban un nuevo modelo de apoyo, un nuevo modelo que nada tiene que ver con lo que el Partido Socialista defiende, porque ese modelo no funciona. Señorías del Partido Socialista, el tiempo es el que va quitando la razón y va reafirmando el compromiso de este Gobierno con la cultura. Y hoy, gracias al Gobierno de la presidenta María Guardiola y de su consejera, la señora Bazaga, con todo su equipo, la cultura está más activa y más viva que nunca. La política cultural de este Gobierno impulsa el talento, apoya la competitividad del sector cultural, impulsa a las industrias culturales y lo hace con respeto, con escucha y con más presupuesto, generando más oportunidades, cuidando nuestro patrimonio, enriqueciendo la vida cultural de nuestros pueblos y posicionando a Extremadura como referente nacional e internacional. Una política útil, que aporta soluciones, que atiende a necesidades reales, sin imposiciones, donde el talento y la creatividad prevalecen frente a la ideología. Una política que impulsa iniciativas tan importantes como la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura. Celebra eventos tan importantes como la Quinta Convención Tour España o el Premio Literario Mario Vargas Llosa. Y que al mismo tiempo apuesta por los creadores, por los artistas, el cine, el teatro, la música, por la gastronomía, el turismo, el patrimonio. Con su comparecencia, señora consejera, ha mostrado el firme compromiso del Gobierno de la presidenta con el fomento, la promoción y el fortalecimiento del sector cultural y artístico en Extremadura. Y estamos convencidos de que con compromiso y esfuerzo continuo seguiremos consolidando nuestra región como destino cultural de primer nivel. Enhorabuena, consejera, por su trabajo y el de todo su equipo. Sus políticas están logrando resultados históricos para Extremadura y desde el Grupo Parlamentario Popular les animamos a seguir trabajando como hasta ahora, ya que todos sus éxitos colocarán a nuestra región en el lugar que se merece dentro del panorama artístico y cultural. Muchas gracias. Gracias, señora Durán. Cierra el debate la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bien, señora Fernández no está, pero bueno, yo la contesto en este momento. Hay que aclarar una cosa. La cultura es un derecho para todos, no solo para ustedes. Han decidido que la cultura es un derecho para ellos y para nosotros es un negocio, el derecho para ellos. Es un discurso que sinceramente, tengo que decirle, señor Ocaña, que atrasado está el progreso. Solamente usted y yo vemos que es un derecho para todos y toda la otra bancada lo que cree es que nosotros solo venimos aquí a enriquecernos con la cultura, en Extremadura, como me la han dejado. Pero bueno, de todas formas, a la señora Fernández decirle que siempre me acuerdo de ella porque se preocupa mucho por la precariedad de los trabajadores, pero que me escuche cuando le cuento lo que estamos haciendo para evitar esa precariedad. Y voy a atajar un momentito el tema de los gestores culturales. Mire, el otro día usted, señor Bello, trajo aquí una propuesta de impulso de los gestores culturales, yo le escuché y no quise quedar con ellos antes de que usted hablara, para no ponerlos a ellos en compromiso. Además, tenemos muchas personas conocidas ahí. Y esperé 2 días después y me senté con ellos. Solo le voy a contar una parte. Estaban deseando que acabáramos con esto. Sienten que era una precariedad en la que les tenían sometidos, 400 y 700 euros. Llevaban años pidiendo que piensen en ellos como un cuerpo. Y ahora viene usted a decirme a mí que he sido la única que he tenido capacidad para decir se acabó y para no engañar a los ayuntamientos que mantengamos la precariedad laboral.
que los gestores culturales, ¿pero de qué me están hablando? Pero, en fin, yo creo que ese tema ya lo tenemos que dejar zanjado porque no tiene más recorrido. Además, hemos tomado una decisión, vamos a trabajar en ello, vamos a ayudar a los gestores y vamos a trabajar con los ayuntamientos. Señor Ocaña, muchas gracias por sus palabras. Creo que así es la única manera que podemos, de verdad, de seguir para adelante con unas políticas que lo que quieren es que haya igualdad, que haya transparencia y que el dinero de los extremeños se gaste en lo que se tiene que gastar. Le aseguro, señor Ocaña, que trabaja mucha más gente en la cultura que antes. Solo le digo eso, mucha más, con estas nuevas normas que tenemos. Señora Durán, muchísimas gracias por sus palabras, porque además está usted pendiente siempre y al día de todo mi equipo y reconozco que le preocupa y que se ocupa de ello. Muchas gracias. Y, señor Bello, tengo que decirle dos cosas. Una, que no se estaba enterando de nada de lo que le contaba, estaba repasando ahí y no me ha escuchado la cantidad de datos y temas que le he dicho. Es increíble, ¿sabes? Y viene y me dice que no le he demostrado que vamos a los pueblos. Tengo que decirle muchas cosas. Y además, mire, o critique o me agrade, porque en el medio se queda uno en un plano muy feo, muy feote. O venga de malo o venga de bueno, pero soy malo, usted es una tal, pero luego te quiero, pero tal. Nada, quédese, yo soy valiente, quédese donde se tenga que quedar, que yo lo asumo. Yo sí es verdad que voy a prestar más atención a lo que dice, porque es que esa mano tendida que dice que me ha dado cada vez que ha venido aquí a decirme aquí estoy, para lo que quiera, no la he visto. Si está, yo la cojo, porque la recojo. Y mire, la Bienal me ha llevado un párrafo de 3 líneas, letra 20. Eso es lo que he tardado yo en contarle a usted aquí la Bienal. No he puesto ni más interés ni menos interés porque es imposible que ustedes, que lo único que quieren es que fracasemos, sean capaces de entender que esto puede ser bueno para los extremeños. Y como no lo van a entender, tampoco me voy a perder mucho tiempo en esto. Es lo que hay. Señora Fernández, no la entiendo mucho los aspavientos, pero entiendo que no le gusta lo que le estoy diciendo. No la entiendo mucho, pero bueno, está ahí distrayéndome. Y mire, de la Ley de Memoria Histórica, yo creo que merece su momento, su respeto y su espacio completo, y meterla aquí, yo ahí le doy la razón, meterla aquí pues será venir aquí con 3 cosas que eso yo creo que no puede ser. Y ya por último le quiero decir una cosa. Me ha hecho mucha gracia porque ya desde que no hablamos, que solo habla usted, que viene aquí a preguntas y a tal, o a comparecencia, tenían un listado muy divertido que yo ya lo tenía muy asumido, que era Festivalino, Sala Trajano, María Luisa, Gestores Culturales, Libros y ahora la Bienal. No le queda nada. No le queda ni uno. Festivalino, le quitaban el dinero a Juventud. Yo lo único que hice es decir, ¿cómo va a pagar un festival el dinero de la juventud? ¿En dónde se ve eso? Valía cualquier cosa. Se lo quité de ahí, se lo di de otro lado. No le quité el Festivalino. La Sala Trajano le va a doler la cabeza, porque es un gran proyecto para los jóvenes, porque el sector lo quiere, porque los jóvenes lo piden, porque es talento extremeño. Y ustedes, ay, no, que cierra la Sala Trajano. 14 tuvimos en la anterior propuesta, 14 vienen ahora. Es, de verdad, el María Luisa, ¿qué pasa con el María Luisa? 300.000 euros cuando ellos han podido cogerlo. No, anterior no, hemos perdido 600, ¿sabes? 300. Los libros, hemos comprado libros, o sea, es que es increíble. Y ahora la Bienal. Este es el que me toca ahora, pero no pasa nada. Un párrafo de 3 líneas, eso es lo que le he dedicado a esto. Y sí le voy a decir una cosa, señoría. Mire, porque además son muy atrevidos en ello. Ustedes me hablan de dinero, de la Bienal, que hay que pedir un poquito de miras, un poquito, vamos a hacer, que estamos en Extremadura, vamos a converger de verdad, ser valientes. Estaría Málaga loca por quedárselo, estaría Sevilla por quedárselo. Nosotros no podemos gastar dinero, señoría. En cultura tenemos que hacer cultura sin gastar dinero. O sea, que lo haga mi primo, que me haga alguna cosa y que sea barata. Tenemos que ir a grandes retos y a grandes cosas. Un 20% más de presupuesto desde que hemos llegado en cultura. Y tenemos que ir a esto, porque, mire, se lo voy a decir claramente. Este Gobierno no censura, ni excluye, ni señala artistas, como están haciendo ustedes. No saca manifiestos y los publica, ni utiliza instituciones para descalificar el trabajo y las propuestas de otras instituciones. Es una auténtica vergüenza. Jamás desde este Gobierno a ninguna otra institución le hemos puesto en cuestión ninguna actividad cultural que, lógicamente, ya sabe de cuál le hablo, o peregrina, que lógicamente fuera transparente y no tuviera ninguna duda. Jamás, y menos insultar a nadie en sedes en las que va a quedar grabado eternamente. ¿Y para qué? Para tapar tantísimas vergüenzas. Y un último apunte, señor Bello, yo este tema de que tenemos que bajar al barro y que tenemos que estar en la calle y vuelta y dale, pues le voy a decir una cosa que le va a doler, y esto sí que me da pena decírselo.
Nadie me pregunta por usted nunca, jamás, en ningún pueblo, pero ni por usted ni por ninguno. No sabe el cambio que le estamos dando a esto. Cuando esto acabe, de la cultura suya no se va a acordar nadie. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto.